Que la fidelidad de Dios es uno de los atributos del carácter de Dios que solamente se puede entender cuando se lee en hebreo, como fue escrita la Biblia. Usted sabe que los idiomas antiguos todos se escribían al revés, ¿saben? Se escriben no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, básicamente porque la primera forma de escritura fue en piedra. Y entonces al ir con el cincel, trabajando y escribiendo, se escribía al revés. Por eso, originalmente, la Biblia, el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, fue escrito al revés, se lee al revés. Y la fidelidad de Dios se entiende cuando se lee al revés. Sí, porque es un atributo que siempre se entiende en retrospectiva. Siempre que la Biblia habla de la fidelidad de Dios, es mirando hacia atrás, nunca en perspectiva. Por eso dice el libro de los Salmos que nosotros nos levantamos a la mañana y qué bueno es, Señor, anunciar por la mañana tu misericordia. Porque la misericordia del Señor se ha renovado, caminamos todo el día y llegamos al final del día y dice, y por la noche celebramos tu fidelidad. Porque a veces uno en la vorágine, en andar trabajando como lo han hecho a través de 31 años, nos caemos, nos levantamos, sufrimos, lloramos, celebramos y a veces no nos damos cuenta de todo lo que el Señor está haciendo. En el camino no nos damos cuenta. Pero de pronto nos paramos y miramos atrás y decimos, Dios ha sido fiel. Sí. Amén. Damos gloria al Señor por su fidelidad. Aleluya. Muy bien. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos a espigar algunos versículos de este capítulo. En realidad lo voy a cubrir así muy por arriba. Vamos a hacer un vuelo muy por encima de todo este capítulo, así que tenga siempre la palabra de Dios abierta allí en Isaías capítulo 40. Vamos a hacer un vuelo rasante. El profeta escribe más o menos por allá 700 años antes de Cristo y el libro de Isaías ha sido comparada a la Biblia, a la totalidad de la Biblia, porque usted sabe que la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 40 capítulos en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, y el libro de Isaías está dividido así. Hay una forma de narrativa, hay un mensaje que se cierra en los primeros 40 capítulos, y en el capítulo 40 se abre una nueva historia. En los 39 y 27, cuando se cierra el capítulo 39 y uno entra al 40, entra como si entrara al Nuevo Testamento, porque entra por una puerta que habla de un nuevo mensaje, de una nueva noticia. Y el capítulo 40 empieza de esa manera, con un mensaje de consuelo. Si usted toma el capítulo 40, va a ver que la primera palabra es esa: consuélense. Consuélense, hay una nueva esperanza, hay una nueva noticia. Y si usted hubiese leído, cualquier persona que hubiese leído en el tiempo de Isaías su profecía, hubiese tenido una cosmovisión, un panorama de todo lo que estaba pasando en el mundo. Porque los primeros 35 capítulos de este libro, Isaías está hablando de la realidad social, la decadencia espiritual y moral de la nación. Lo está mirando desde la óptica de Dios a la realidad social, política, espiritual, moral. Y después del capítulo 35 al capítulo 40, él extiende más la mirada y mira lo que pasa en el resto de las naciones debajo del sol. Así que si usted mira los primeros 40 capítulos, tiene un panorama de todo, los primeros 39 capítulos, tiene un panorama de todo lo que está ocurriendo en el mundo en ese momento. Pero cuando entra al capítulo 40, hay una vuelta de página. Dios tiene una palabra especial para su pueblo. Y Dios tiene una palabra especial en este aniversario para cada uno de nosotros también. Y esa palabra es puesta en 4 voces. Si tienes ahí la Biblia abierta en Isaías 40, las voy a marcar brevemente, voy a mencionar algunas y voy a enfocarme solamente en la última. Pero miren el verso 2, ¿cómo empieza? Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces. Ahí hay una voz. Versículo 3. Voz que clama en el desierto. Ahí hay otra voz. Versículo 6.
Voz que decía, grita a voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Ahí hay otra voz. Y verso 9. Sube sobre un monte alto y anunciadora de Sión y levanta fuertemente tu voz. Ahí hay otra voz. Y son como 4 mojones, como que Dios a una nación que está desorientada le va a marcar los 4 puntos cardinales, los va a reorientar. Y creo que es un mensaje oportuno para nosotros en tiempos de tanto pesimismo, de tanto negativismo, de tanta confusión, de tanta decadencia moral, de tanta incertidumbre política, financiera. Cuando uno ve la realidad no solamente de nuestro país, sino del mundo, uno dice, bueno, ¿y a dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos orientarnos? Y Dios le pone en esa época al pueblo justamente en un contexto así, donde el pueblo estaba desorientado, donde habían perdido la esperanza. Él los reorienta haciéndoles escuchar 4 voces. La primera voz es la voz del perdón. Miren cómo dice el verso 2. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo ya se ha cumplido y que su pecado es perdonado. Lo primero que Dios trae para animar a su pueblo es decirle, hay una oportunidad de perdón. Estoy dispuesto a perdonar sus pecados. No hay manera de que el ser humano, no hay manera de que su pueblo, no hay manera que una familia, que un matrimonio pueda salir adelante, no hay manera que pueda tener esperanza si no puede experimentar primero el perdón de Dios. Y la primera palabra que Dios tiene para consolar a su pueblo, para reorientar a su pueblo, es decirle, estoy dispuesto a perdonar sus pecados. Y si esa fue una palabra de esperanza para ellos, ¿cuánto más para nosotros que estamos de este lado de la cruz? Que ya sabemos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para perdonarnos, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para identificarse con nuestro pecado y con nuestra miseria. Dice San Agustín, dijo en alguna oportunidad, en la cruz Jesús bajó hasta lo más bajo al identificarse con nuestro pecado. Él bajó hasta lo más bajo para que de ahí en adelante toda caída sea sobre Él. Por más bajo que una persona caiga, todavía puede caer sobre Cristo. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia y su gracia para perdonar fue mucho más allá. Y esto empieza con un mensaje muy alentador para el pueblo. Dios está dispuesto a redimirnos de nuestra rebelión. Pero la segunda voz es aún más esperanzadora. No solamente, en primer lugar, es la voz de su perdón. En segundo lugar, es la voz de su presencia. Dice el verso 3, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen las sendas, las calzadas en la soledad para nuestro Dios. Y dice, todo valle sea levantado, se arregle el camino, se allane el camino. ¿Por qué está diciendo esto? Esto es un texto que después va a aparecer en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista viene a anunciar la venida del Mesías. Y él es la voz que clama en el desierto y está diciendo, yo vengo a preparar el camino del Señor. Y ese texto sale de aquí, porque el pueblo de Israel no solamente iba a experimentar el cautiverio, sino que Dios los iba a sacar del cautiverio. Habían sido llevados a Babilonia. Y Isaías habla de la realidad del cautiverio, el pueblo esclavo en Babilonia por su pecado, por su rebelión. Y Dios dice, yo los voy a sacar de la esclavitud, voy a perdonar su pecado y los voy a llevar de nuevo a su tierra. Pero frente a este mensaje ellos decían, ¿y cómo vamos a salir otra vez al desierto? ¿Podremos como nación desandar el camino? ¿Cómo vamos a sobrevivir a la experiencia de cruzar el desierto, de volver a nuestra tierra? Y Dios dice, ustedes no van a ir solos en el desierto, yo voy a caminar el desierto con ustedes. Preparen el camino, esta expresión, preparen el camino para el Señor. Está diciendo, el Señor va a cruzar el desierto. Él les está diciendo, yo no los voy a dejar solos. No solamente les he dado el perdón. Miren, si Dios les hubiera dicho, bueno, yo les doy el perdón, pero ahora caminen solos, arréglense.
No, Dios dice, yo les doy el perdón, pero ahora también les doy mi presencia. Yo voy a caminar con ustedes y sepan, ya lo hice una vez. Ustedes ya caminaron el desierto. Recuerden que ya una vez fueron esclavos en Egipto y tenían miedo de salir y creyeron que se iban a morir en el desierto, pero yo fui fiel, no los dejé solos en el desierto. Caminaron conmigo, lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Su presencia no nos va a abandonar. No es la primera vez que has estado en un desierto, no es la primera vez que has estado en una circunstancia así. Yo he estado, y como he estado antes, voy a estar otra vez. Dios le dice al pueblo, lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez. Así que ellos tienen un mensaje de esperanza. Su perdón, su presencia. Pero hay algo más. No solamente les voy a dar mi presencia, dice Dios, y viene la voz de su palabra. Dios dice, también les voy a dar mi palabra para sostenernos, mi palabra que es rectora, que los orienta, donde están las promesas, donde están los mandamientos, donde está la expresión del corazón de Dios para guiarlos en las decisiones que deben tomar. Y mire lo que dice ahora el verso 6. Voz que decía, acá viene la tercera voz, da voces, y yo respondí, ¿y qué tengo que decir a voces? Y Dios le dice, que todo ser humano, o como dice esta versión, que toda carne, que todo hombre, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, su flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Verso 8, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al Señor. Él les está diciendo esto, miren, yo los voy a llevar. Celebramos su palabra, claro que sí. Alabamos al Señor por su palabra. Él les dice así, yo los voy a llevar. Les doy mi perdón, les acompaño con mi presencia, pero además les doy mi palabra. No apoyen su futuro como nación en la palabra de los hombres. Él les dice, ustedes ahora salen a una nueva experiencia y para caminar necesitan algo seguro. Y los proyectos de los hombres no van más allá de la experiencia y de la duración de los hombres. Y dice, mire qué frágil que es el ser humano. Es como la flor de la hierba. El sol sale y quema la hierba. Su flor perece, la hierba se seca. Así es el hombre. Si el hombre es tan perecedero, su palabra, sus promesas, sus ideales, sus proyectos, todo fenece, todo caduca. Todo termina con él, pero mi palabra permanece para siempre. Mi querido, no apoyes tu esperanza en la palabra de los hombres. Confía en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y entonces viene la cuarta voz. Dios dice, yo no solamente les doy mi perdón, no solamente la esperanza está porque yo les voy a dar mi presencia. Ustedes pueden tener esperanza hacia el futuro porque yo les doy mi palabra. Pero quiero decirles algo, no solamente eso, yo también quiero hacer algo. Yo quiero mostrarles mi poder. Y la cuarta palabra es el poder de Dios. Y mire, entramos al versículo 9, verso 10. Verso 9. Sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Verso 10. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El Señor dice, yo voy a estar con mi brazo de poder, protegiéndolos, mostrándoles maravillas, abriendo nuevos caminos. Y ahora los introduce a una dimensión que para nosotros es totalmente desconocida, porque nosotros hablamos mucho del poder de Dios, de la grandeza de Dios, pero muchas veces dudamos porque no alcanzamos a justipreciar, no alcanzamos a valorar totalmente lo que es la grandeza de nuestro Dios. Y Dios les dice, miren, quiero decirles lo que es mi poder. Verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Dice otra versión, ¿quién puede medir los océanos? ¿Quién lo hizo? Dios está diciendo, yo soy el único que puede hacerlo.
Imagínense que el acto más primitivo del hombre para buscar agua, la manera básica como empezaron a tomar agua era como con una mano no podés juntar agua, es ir a un río y hacer un hueco con las dos manos. Porque si vos quisieras juntar agua con una sola mano, ¿cuánta agua podés juntar? El trabajo más liviano que un hombre podría hacer es juntar agua con la mano. Esa mano podría hacer muchas más cosas más complicadas, trabajar, levantar una pared, hacer fuerza. Pero si el trabajo más insignificante que vos hacés, el más liviano de juntar agua, ni eso podrías hacer en el cuenco de tu mano. Quiero que pienses lo que es mi mano, dice Dios. Yo en mi mano puedo tener todos los océanos. ¿Sabes? La ciencia dice hoy, los científicos dicen que hay más o menos 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua en los océanos. Y Dios dice, yo puedo tener eso en mi mano. Si eso cabe en mi mano, ¿no pueden caber tus problemas en mi mano? ¿No pueden caber tus preocupaciones en mi mano? Y entonces Dios le dice, ¿quieren saber cómo es mi grandeza? ¿Quién puede tener los océanos en su mano y medir los cielos con su palmo? Ustedes saben que en la antigüedad las formas de medidas, la brazada, que era la unidad de medida más grande, que era con los brazos abiertos y medir desde el extremo de un brazo al otro. Luego podían medir una medida menor, que era el codo. El codo se medía desde el extremo del codo hasta el dedo mayor, son 45 centímetros. Después estaba el palmo mayor, que era medir desde el extremo del dedo pulgar hasta el índice, con la mano abierta, lo que nos llamamos la cuarta, ¿no? Y la menor unidad de medida para ellos era el palmo. El palmo menor era cerrar la mano y tomar la medida de estos 4 dedos. Esa es la menor unidad de medida. Es equivalente a lo que nosotros les llamamos el milímetro. Es la menor unidad de medida para nosotros. Y entonces dice Dios, yo mido los cielos en milímetros. Para que ustedes tengan idea de lo que es mi grandeza, dice Dios, yo mido los cielos en milímetros. Imagínense que nosotros para medir los cielos no tenemos manera. No tenemos manera de medir el universo. No podemos salir a medir todo lo que nos sirve para medir aquí. Los metros, los kilómetros, no nos sirven. Por allá en el año 1905, Albert Einstein descubrió que no hay una mayor velocidad que la velocidad de la luz. Y entonces se propuso que la manera de medir el universo, la mayor unidad de medida, sería el año luz. Porque no hay mayor velocidad que lo que viaja un fotón de luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea que imagínense la velocidad. Un fotón de luz puede dar en un segundo 7 vueltas y media al mundo. Por eso las comunicaciones pueden ser simultáneas, porque viajan a esa velocidad. Y entonces empezamos a tomar como patrón de medida los años luz para poder medir un poco el universo. Pero he aquí un problema. Nos quedamos cortos. Porque el universo es tan grande, tan grande, tan grande, que aún con los años luz, ahora la ciencia descubrió, obviamente, no lo podemos medir tampoco. Imagínense que nosotros, por ejemplo, del Sol a la Tierra son 8 minutos luz. Cuando un rayo de luz llega a la Tierra, hace 8 minutos que salió del Sol. A la estrella que sigue al Sol, que está un poquito más lejos, ¿cuántos minutos luz habrá? A la siguiente estrella ya hay 4 años luz. Si nosotros quisiésemos viajar en nuestra galaxia, que es como una espiral, hacia el centro de nuestra galaxia, nos llevaría 30.000 años luz. Y si quisiéramos salir de nuestra galaxia e ir nada más que en el barrio del cosmos a la galaxia más cercana que tenemos, que es Andrómeda, necesitaríamos 2 millones de años luz.
Entonces, cuando usted empieza a sentirse chico frente a eso, ¿no? Empieza a mirar la grandeza. Usted imagínese que la distancia es tan grande, la distancia de la Tierra al Sol, son 150 millones de kilómetros. Si usted tomara, yo esta mañana les hacía hacer un ejercicio a la gente para tomar una idea. Si usted toma una hoja de la Biblia, que es muy finita, la puede tomar así, y piense que esta hoja equivale a la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cuántas hojas usted necesitaría para llegar a la estrella más lejana de nuestra galaxia? Si cada hoja representa la distancia de la Tierra al Sol, ¿cuántas hojas necesitaría para ir a la última estrella que se conoce de nuestra galaxia? 2, 10, toda la Biblia, 1 kilómetro de hojas. Necesitaría 2000 kilómetros de hojas. Y cada hoja representando la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, ni siquiera los años luz nos sirven para medir el universo. Si nosotros no podemos atrapar la grandeza de la creación, ¿cómo vamos a atrapar la grandeza de Dios? Y Dios dice, a ustedes no les sirve la mayor unidad que han descubierto para medir, no nos sirve. Dios dice, yo soy tan grande que tengo que medir con la menor unidad de medida. Yo mido el universo con el palmo de mi mano. Pero no solamente eso, dice Dios. Mire lo que dice el verso 12. ¿Y quién juntó con 3 dedos el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza? Es decir, mire la metáfora, esto se llama un antropomorfismo, es decir, le asigna a Dios características humanas para que nosotros podamos entender. Obviamente que Dios no tiene dedos, Dios es espíritu, pero dice, yo pesé los montes, es como tomar con 3 dedos y darle el peso justo. Y esto tiene un gran sentido hoy que lo entendemos por la física, porque la Tierra tiene el peso exacto. Si la Tierra fuese un poquito más grande, por eso dice Dios, yo le di el peso exacto, dice así literalmente ese texto. Si nuestro planeta fuese un poquito más grande, su masa sería mayor, su fuerza de gravedad sería mayor, y entonces el peso, al tener más fuerza de gravedad, el peso de las montañas sería tal que haría trizas las bases mismas de las montañas. Si la Tierra fuera más grande, por eso nuestro planeta sería chato, porque las montañas no hubiesen surgido del fondo del mar y estaría todo cubierto de aguas. Entonces, para que todo esté en un perfecto equilibrio, Dios dice, yo le di el peso justo. La Tierra tiene exactamente la dimensión que tiene que tener para que nosotros podamos disfrutarla y vivirla como la vivimos. Usted sabe que la Tierra tiene una circulación alrededor del Sol, ¿es así?, de traslación, y tiene un giro sobre su propio eje de rotación. En este momento, la Tierra está girando a 1600 kilómetros por hora sobre su propio eje. Imagínense, y nosotros no lo notamos. Ahora, cuando usted empieza a hacer girar algo sobre su propio eje, se produce una fuerza que se llama fuerza centrífuga. ¿Ha visto el secarropa? Cuando usted pone la ropa, todo tiende a ir hacia afuera. Por eso el agua sale despedida y seca la ropa. Entonces, al girar la Tierra sobre su eje, nosotros tendríamos que salir despedidos de la corteza. La corteza de la Tierra se tendría que desprender. Los océanos tendrían que ser liberados hacia el espacio. Sin embargo, todo está perfectamente en equilibrio porque Dios compensa la fuerza que tiene de rotación la Tierra con la presión atmosférica y con la fuerza de gravedad. Si la Tierra fuese un poquito más lenta de lo que va, o si se detuviese un segundo, la presión atmosférica nos aplastaría como una moneda sobre el piso. Entonces es necesario que la Tierra tenga la inclinación correcta, la velocidad correcta, el tamaño justo y el peso justo. Pero además necesita que tenga un satélite a su alrededor que esté a la distancia exacta y que tenga el tamaño exacto, que es la Luna. Si la Luna estuviese más lejos o sería más grande, no haría el trabajo que hace de la limpieza de los mares. Usted sabe que las mareas son por la influencia de la Luna. El 60% de lo que ocurre en las mareas es por la influencia de las lunas, que hace que limpie las costas de los océanos. Cuando nosotros respiramos, lo que estamos respirando es una dosis exacta
de oxígeno y nitrógeno. ¿Sabe eso, no? El aire que respiramos tiene el 21% de oxígeno. Si usted respirase eso solo, se muere. Y tiene el 78% de nitrógeno. Si respirase eso, se muere. Pero no solamente tienen que estar juntos, tienen que estar mezclados. Y tienen que estar en la proporción justa. ¿Cómo hace Dios para que eso ocurra? Él no necesita estar removiendo todos los días el aire para que se mezcle. ¿Sabe que eso es un trabajo que hace la Luna? Esas son las mareas atmosféricas. No solamente hay mareas oceánicas, hay mareas atmosféricas. Que Dios ha puesto el tamaño de la Tierra y el tamaño de la Luna en una tensión justa, en un peso justo, para que todo esto ocurra en equilibrio y nosotros simplemente nos levantemos y digamos, y no sabemos todo lo que hay atrás. Alguien lo hizo por vos. Y dice Dios, ¿ustedes quieren saber cómo es mi poder? ¿Quién puede pesar el océano? ¿Quién puede tomar en su mano el océano? ¿Quién puede pesar y darle el peso justo a la tierra? ¿Quién puede medir el universo? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Escúcheme, yo estoy más allá de la creación. Dios no puede ser limitado. Todos nuestros problemas están limitados al tiempo y al espacio. Dios está más allá del tiempo y el espacio. Dios no está condicionado por tus problemas. Dios no está condicionado por tu pasado. Dios no está condicionado por tus prejuicios. Dios no está condicionado por tus pecados. Dios no está condicionado por tu enfermedad ni por tus adversidades. Dios está más allá de todo lo creado. Él sigue siendo el Rey. Él está en el trono. Él es soberano sobre todo. Él está más allá de todo lo creado. Pero Dios le dice, no solamente estoy más allá de la creación. Ahora los va a desafiar más. Él les dice, yo estoy más allá, no solo de la creación. En segundo lugar, dice, yo estoy más allá de la imaginación. Miren cómo dice ahora.